Bueno, hermanos, traigo el amor de la iglesia en Bailén a todos vosotros. Es un privilegio poder estar aquí con esta iglesia amada. Oramos por vosotros para que el Señor os siga fortaleciendo, os siga cuidando, guiando en ese proceso de santificación hasta que un día el Señor venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Así que oramos por vosotros y gracias por la invitación de poder estar compartiendo y aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Una de las mejores selecciones nacionales que han existido a lo largo de la historia en el deporte español, y yo diría que casi en el deporte mundial, ha sido la selección española de waterpolo, subcampeona en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y posteriormente campeona en Atlanta 1996. Antes de estas importantes citas, en la década de los 80, era una selección, aquellos que os gustaba el deporte y que os gusta el deporte, que pasaba desapercibida y que no había cosechado ningún triunfo internacional. La pregunta es, ¿qué es lo que cambió para convertirse en la mejor selección nacional que jamás haya tenido nuestro país? La respuesta la encontramos en que al principio de la década de los 90 ficharon a un entrenador croata llamado Dragan Matutinovic, cuya primera decisión como seleccionador no fue en enfocarse en modificar el juego del equipo, no fue en centrarse en hacer una mejora técnica o táctica en ataque o en defensa, sino que estableció una serie de normas que debían de cumplir los jugadores que formaban parte de la selección nacional. Estas normas marcaban que cada uno de los jugadores tenían un horario para dormir, un horario para comer, un horario para desarrollar duros entrenamientos, un horario de llamadas, de fisio, etcétera, etcétera. Y todas estas normas estaban justificadas por el hecho de que se trataban de jugadores profesionales y por tanto debían de vivir de acuerdo a la actividad que desarrollaban. Nadie cuestionó esas normas ya que entendían que debían de ser cumplidas y de esta manera obtener la medalla que tanto deseaba, como así finalmente fue. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio tuvo un beneficio, como fueron las diferentes medallas, como sabéis, en los Juegos Olímpicos, en el Campeonato del Mundo y de Europa. De la misma forma, queridos hermanos, nosotros, como creyentes, no podemos vivir como el resto de la sociedad lo hace, sino que debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Al igual que estos jugadores jóvenes no podían vivir de cualquier manera, el creyente no puede vivir igual que el mundo, sino que debemos de vivir vidas santas que traigan gloria al nombre de Dios, siendo conscientes de la posición que tenemos en Cristo por la gracia de Dios. Y esto mismo, el vivir de una manera pura y santa, era la intención principal de la carta de Pablo a la iglesia de los Corintios. A diferencia de la carta a los Efesios, en el cual Pablo se enfoca en la iglesia universal, en primera y en su carta gemela de segunda de Corintios, se enfoca en la iglesia local. La primera carta a los Corintios nos muestra una iglesia donde había una completa falta de piedad. El problema más serio de esta iglesia era la mundanalidad. No podían separarse de la cultura que les rodeaba y estaban enormemente influenciados por la misma. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Nos tendríamos que preguntar. Debido a la situación geográfica en la cual se encontraba, era una de las principales ciudades comerciales del primer siglo. No solamente para Grecia, sino para toda la costa del Mediterráneo. Este comercio llevaba implícito un tráfico de personas que provocó que cada vez más y más la ciudad
cayese en una decadencia moral, hasta el mismo punto que el nombre de la ciudad fue usado como sinónimo de desenfreno e inmoralidad. Se usaba la expresión vivir a la corintia, en el desenfreno, en la inmoralidad. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, como vemos en Hechos, capítulo 18, los versículos del 1 al 11. Como era común, al comienzo del ministerio de Pablo, Pablo comenzó en la sinagoga, donde era asistido por dos creyentes, Aquila y su esposa Priscila. Posteriormente, en su ministerio se unieron Pablo, Silas y Timoteo. Y desde la sinagoga, Pablo en esta ciudad comenzó a predicar el evangelio por año y medio. Y a pesar de que la mayoría de los judíos de la ciudad de Corinto resistieron el evangelio, las escrituras en Hechos 18 nos muestran que Crispo, que era el líder de la sinagoga, su familia y otras muchas personas en Corinto fueron salvadas. Pero la carta, cuando llegamos a la carta a los Corintios, nos muestran como la mayoría de los creyentes de esta iglesia local no podían separarse de sus caminos antiguos, egoístas e inmorales. De hecho, Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo, usa en muchas ocasiones el imperativo huid de, y le exhorta en esta carta a vivir una vida de piedad, una vida consecuente a la salvación que habían recibido, una vida consecuente a la posición que habían adquirido en Cristo. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 6, los versículos del 9 al 11, les exhorta y les dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y continúa en el versículo 11 y les dice: y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es por ello, por lo que Pablo escribe esta carta para corregir a los corintios, y por ello, tras la introducción y la gratitud por la gracia de Dios, que es donde vamos a estar en esta mañana, trata los problemas que existían en la iglesia. Desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, trata el asunto de las divisiones que habían en la iglesia. En los capítulos 5 y 6, trata los desórdenes de la iglesia. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16, se enfoca en las dificultades que existían en la iglesia. Y Pablo enseña en torno al matrimonio, enseña en cuanto a la libertad en la iglesia, en los versículos del 8 al 11, en cuanto a la adoración en la iglesia, en los capítulos 11 al 14, así como en cuanto a la resurrección, en el capítulo 15. Y termina en el capítulo 16, de nuevo, con una exhortación a tener una conducta apropiada conforme a la posición que tenían en Cristo. De nuevo, Pablo termina enfocándoles a vivir una vida santa. Y es que Pablo entendió que los creyentes, todos los creyentes, tanto los creyentes del siglo I que formaban parte de la iglesia de Corinto, como los creyentes del siglo XXI que formaban parte de la iglesia en Bailén o en la Carolina, somos santificados por Cristo en el momento en el que somos justificados por su gracia.
Es decir, somos salvos, somos apartados por Dios. Y con esta verdad es fundamental, queridos hermanos, que entendamos lo que somos y tenemos en Cristo, para de esta manera no vivir conforme al mundo lo hace, sino vivir vidas que traigan gloria a Dios. De hecho, fijaros en la primera carta de Corintios, en el versículo 2, dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y fijaros lo que dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y continúa y dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo describe a estos creyentes de la iglesia en Corinto como santos, como santificados en Cristo. Fijaros, hermanos, este es el modelo a seguir, porque evidentemente todos en nuestra vida pecamos. El hecho de que hayamos sido salvados no nos libra de pecar, ¿verdad? Esto es una realidad. Continuamos pecando en nuestra vida, pero debemos detenernos y debemos de considerar quiénes somos en Cristo. El hecho de que hayamos sido santificados en Cristo, el hecho de que hayamos sido llamados, apartados por Dios, escogidos para ser santos. Y este pensamiento debe de cambiar nuestra conducta. Debe de moldear nuestra conducta. ¿Quiénes somos en Cristo? Y Pablo, en esta misma línea, continúa en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, mostrando beneficios que tenemos en Cristo. Fijaros, versículo 4 hasta el versículo 9, que serán los versículos en los cuales estaremos esta mañana. Dice versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por tanto, esta mañana la palabra de Dios nos va a enseñar que los creyentes somos santos y por tanto debemos de vivir santamente, debemos de actuar como santos, debemos de vivir de acuerdo a aquello que hemos creído y no conforme a lo que dicta y lo que hace nuestra sociedad. Por ello vamos a ver 3 beneficios que tenemos como creyentes, con la finalidad de que estos beneficios, de que estos privilegios nos animen, nos impulsen a vivir una vida de santidad y adoración. 3 beneficios que tenemos en Cristo para vivir una vida de santidad y adoración. El primer beneficio vamos a ver la gracia de la salvación. El segundo beneficio van a ser las riquezas presentes en Cristo. Y el tercer beneficio, la esperanza de la vida eterna. Comenzamos con el punto 1 de nuestro bosquejo, la gracia de la salvación. El primer beneficio
la gracia de la salvación. Fijaros, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en todo conocimiento. El primer beneficio, queridos hermanos, que disfrutamos en Cristo es la gracia de la salvación. ¿Somos conscientes de lo que significa que hemos sido salvados por la gracia de Dios? ¿Vivimos conforme a esta realidad? ¿Vivimos sabiendo que hemos sido salvados por gracia? Fijaros cómo los verbos nos indican que la acción fue completada de forma particular y definitiva en el tiempo. En el momento en el que Cristo, en su soberanía, nos salva, recibimos su gracia. Versículo 4. Fijaros, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Es la bondad y misericordia ofrecida a los pecadores por Dios, la cual es impagable e inmerecida. Es un regalo, es un don que ninguna persona puede ganar o puede conseguir por sí mismo. Es algo gratuito, es algo inmerecido, es gracias a Cristo, y esta gracia fue dada por medio de Cristo. Fijaros, hermanos, deteneros por un momento. Si los corintios, esos que como hemos visto en el contexto, habían estado viviendo en la idolatría y en la inmoralidad sexual, habían sido salvos por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios lo que son ellos ahora en Cristo. Por eso necesitaban saber qué es lo que tenían en Cristo, porque a partir del versículo 10 comenzaba la corrección. La gracia, queridos hermanos, no solamente nos da el perdón de pecados, sino que además nos capacita para no pecar y para vivir en santidad. Cada creyente, cada persona creyente que ha sido salvada de su pecado, tiene la gracia de Dios, tiene el regalo de la salvación, y eso tiene una serie de implicaciones para nuestra vida. Y la primera implicación es que la gracia no puede coexistir con la culpa. La salvación de Dios, queridos hermanos, no es algo que tienes y que se va. La gracia de Dios no es algo que viene y a otro día la pierdes. Esto no sería gracia, ¿verdad? La gracia, queridos hermanos, no depende de nuestra vida. Si cada creyente pudiese dejar de pecar, no necesitaríamos la gracia. Nos ganaríamos la salvación, ¿verdad?, por nosotros mismos. La gracia, hermanos, implica un perdón permanente y no merecido. La gracia puede estar donde hay pecado, ya que si no hay necesidad de perdón, no hay necesidad de gracia. Y es importante que reafirmemos estas verdades. La gracia no se pierde, la salvación no se pierde, sino que aquellos que han sido salvos, dice la palabra de Dios, que perseverarán hasta el fin. De la misma forma que el hombre no puede escapar de su pecado, ni puede pagar por su pecado. Además, la palabra de Dios enseña que Dios es santo, enseña que Dios es justo y que por tanto no puede ignorar el pecado. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No obstante, en ese mismo versículo, en Romanos 6:23, se nos dice que el regalo de Dios es vida eterna.
Esta es la razón, hermanos, por la que Cristo nació de una virgen bajo la ley. Vivió conforme a la ley. Nunca desobedeció a la ley. Estuvo más de 30 años viviendo en perfecta obediencia al Padre para que Cristo lograse una justicia real. Nosotros, ninguno de nosotros, hemos alcanzado ni vamos a alcanzar esa justicia, sino que Cristo lo ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Con qué finalidad? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo y su obra en la cruz es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. La cruz de Cristo, su muerte y su resurrección es el único, repito, el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Y cualquiera que quita, cualquiera que sustituye o cualquiera que añade a la cruz, llámese Cristo y la Virgen de no sé qué, Cristo y los santos, Cristo y las indulgencias, Cristo y las obras, es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Y solo por la gracia de Dios, a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, puede ser salvo. Esta es la única forma válida. Por tanto, aquellos que hemos nacido de nuevo, es el único mensaje que debemos de proclamar. Un mensaje simple, ¿verdad? El mensaje de Cristo en la cruz. El mensaje de que Cristo vino al mundo en obediencia al Padre y que aquel que se arrepiente y cree, aún hoy, en esta mañana, puede ser salvo. De la misma forma, otra de las implicaciones es que la gracia no puede coexistir con la obligación humana. Recordar, estamos viendo el primer beneficio, que es la gracia de la salvación. Y la gracia no puede coexistir con la obligación humana. No podemos decir, bueno, Dios ha sido bondadoso conmigo, me ha salvado, y ahora yo tengo que devolvérselo y tengo que responder. La gracia hemos dicho que es un regalo gratuito. La gracia no es un préstamo como dan los bancos en que luego tienes que ir devolviendo poco a poco. La gracia hace que estemos en completa deuda con Dios. Pero debido a que el costo es tan elevado, debido a que cualquiera de nosotros no lo vamos a poder pagar, no podemos corresponder. Y debido a que su gracia es tan grande, no necesitamos devolver. Vivimos, hermanos, en completa deuda con Cristo, pero la cuestión es que no tenemos deuda. Vivimos en completa deuda con Él, pero no tenemos ninguna deuda. Ningún ser humano por sí mismo puede ganar la salvación. Si esto pudiese ser así, sería justo al contrario, era Dios el que estaría en deuda con ese ser humano. Por eso la gracia no implica las obras. No podemos pagar por medio de obras. Pues estaríamos diciendo que la gracia depende de las obras que nosotros hacemos por Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pagar aquello que no tiene precio? Pues debemos de ofrecerle a Dios el más grande amor, la más grande devoción y obediencia. Aún con eso, no nos acercamos a lo que Él nos ha regalado. Por eso el Evangelio son solo buenas noticias, ya que el ser humano no necesita pagar por su salvación. Es imposible. Ningún ser humano podría ser salvo. La buena noticia es que Cristo ha pagado por nuestro pecado.
Y lo único que como creyentes, que como hijos de Dios podemos hacer es recibir su gracia. ¿Qué implica esto para nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Sabiendo que todo cuanto tenemos le pertenece a Él. Sabiendo que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le debemos todo por gratitud y nada le debemos por obligación. ¿Vivimos de esta manera? En nuestro lunes, en nuestro martes, en nuestro miércoles. ¿Vivimos esta vida de compromiso a Dios? ¿Es Dios, su palabra, realmente lo primero en cada una de nuestras vidas? ¿Somos conscientes de la posición que tenemos en Cristo? Desgraciadamente, yo el primero, muchas veces vivimos de espaldas a este beneficio, a este privilegio, a esta realidad. Muchas veces vivimos sin acordarnos, sin valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Vivimos conforme al fluir de este mundo, ¿verdad? Nos olvidamos de cuán importante es Dios y de cuán importante es su iglesia. Muchas veces preferimos otros quehaceres, tenemos otros objetivos, tenemos otras metas y nos olvidamos de lo básico, de lo importante que es escuchar su palabra. Nos olvidamos de cuán importante es que los hermanos se reúnan. Nos olvidamos de edificarnos los unos a los otros en la iglesia local y anteponemos otras cosas. Imaginad por un momento que al cruzar la calle por un paso de peatones, un coche va a toda velocidad y alguien, sin nosotros darnos cuenta, nos achucha y evita que ese coche nos atropellase. ¿Cómo estaríamos de agradecidos a esa persona? ¿Qué le daríamos? Todo, ¿verdad? Todo lo que nos pidiese. ¿Qué haríamos por él? Todo cuanto le sea necesario. Si un día nos invitase a comer a casa, iríamos, le compraríamos algún buen regalo, siempre hablaríamos bien de esta persona, estaríamos agradecidos a él el resto de nuestra vida. Esto hizo Cristo por nosotros. ¿Vivimos así con Cristo? ¿Es Cristo y su iglesia? Y recordad, muchas veces pensamos, bueno, sí, a Cristo le doy todo, pero a su iglesia, la iglesia, hermanos, entendiendo la iglesia como a todos los creyentes y por tanto la iglesia local, que es lo que Dios ha instaurado, bien sea en Bailén, en la Carolina, en cualquier ciudad, entendiendo a cada uno de los miembros de esa iglesia, es la única institución creada por Dios para ser columna y sostén de la verdad. La iglesia es de Cristo. Cristo murió por su iglesia y por tanto, pues no podemos decir a Cristo le doy todo, pero a la iglesia, bueno, la iglesia no es de Samuel, la iglesia no es de Domi, no es de Manolo, no es de nadie. La iglesia es del Señor y Dios en su palabra dejó ancianos que pastoreasen a su iglesia, no para que se enseñoreen de la grey, sino para el cuidado de la grey, orando y predicando la palabra de Dios. No podemos disociar a Cristo y a su iglesia, sino que es lo mismo. Finalmente, la gracia no puede coexistir con el mérito humano. La gracia no se nos da porque somos buenas personas. La gracia no se nos da porque, bueno, somos mejores que el resto de los ciudadanos carolinenses. Es cierto que desde un punto de vista moral, algunas personas pueden ser mejores que otras, pero en relación con la justicia establecida por Dios,
todos nosotros y todas nuestras obras, dice la palabra del Señor, que son como un trapo de inmundicia. En Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Fijaros que ya no dice nuestras peores obras, sino todas nuestras obras justas, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. No depende de nuestros méritos. Estamos estudiando, por tanto, en nuestro texto 3 beneficios que tenemos como creyentes, con la finalidad de que estos beneficios, de que estos privilegios nos animen, nos impulsen a vivir una vida de santidad y adoración. El primero de estos beneficios que hemos estudiado ha sido la gracia de la salvación. Y el segundo beneficio, que es el segundo punto de nuestro bosquejo, es las riquezas que recibimos en el presente. Las riquezas que recibimos en el presente. Fijaros, versículo 5, dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y dice versículo 7, un poco más adelante, la primera parte, de manera que nada os falta en ningún don. De manera que nada os falta en ningún don. En Cristo y solamente por los méritos y la gracia de Cristo derramada en cada una de nuestras vidas, podemos decir, podemos gritar a aquellos que hemos sido salvados que nada nos falta. Es decir, tenemos múltiples riquezas en Cristo que son dadas a cada uno de los creyentes. Y de nuevo, no es por nuestra sabiduría, no es por lo buenos que hemos sido laboralmente, o en nuestra universidad, o en nuestro instituto. No es por los buenos empresarios y CEOs que seamos en nuestra empresa, sino que estas riquezas presentes las disfrutamos son por la gracia de Cristo. Y es fundamental fijar en el versículo 5, dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en esa preposición. Ese en que encontramos en el versículo 5 nos señala que todas estas riquezas las tenemos en Cristo. Lo tenemos porque Cristo nos la ha dado. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Es la misma idea, ¿verdad?, que vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde Pedro le dice a los creyentes todas las cosas que pertenecen y a la vida y a la piedad por su divino poder. Todas las cosas, ¿verdad? Todo lo tenemos en Cristo. Estas riquezas son todo lo que el creyente necesita. Y es más, es todo lo que el creyente tiene que desear. De nuevo, ¿vivimos así? ¿Es este nuestro pensamiento? ¿O vivimos conforme a la sociedad con un deseo de tener más y más tesoros terrenales que al final se quedarán aquí? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Fijaros, las cosas más importantes, las riquezas que tenemos escritas en Cristo, están en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 5, porque en todo fuiste enriquecido en él, y fijaros en qué, en toda palabra y en todo conocimiento. Toda ciencia, ¿verdad?, dice otras versiones. Es decir, contamos con toda la palabra, con todo el conocimiento,
con toda la ciencia necesaria para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y estas dos bendiciones, estas dos riquezas, por un lado la palabra de Dios y por otro lado el conocimiento y la ciencia, nos llevan a una verdad, y es que debemos de presentar la palabra de Dios. Es decir, se está refiriendo a hablar en representación de Dios, y cada creyente tiene la capacidad de hacerlo porque Dios nos capacita en su gracia. Por ello, el creyente no debe de vivir conforme a la sociedad, sino que debe de vivir centrado en la palabra de Dios, teniendo una disposición a ser usado por Dios. Pablo, el mismo Pablo, pidió oración para poder presentar el mensaje del Evangelio. En Efesios capítulo 6 dice: orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pero esto no viene por arte de magia, todos entendemos esa expresión, sino que como creyentes, cada uno de nosotros debemos de tener un estudio diligente de la palabra de Dios. Requiere un esfuerzo en aprender lo que Dios quiere decir en su palabra, y requiere el esfuerzo de ser moldeados conforme a su palabra, teniendo la plena seguridad de que la palabra de Dios es verdad y es el medio establecido por Dios para que una persona pase de muerte a vida y para la santificación del creyente. Hermanos, tenemos estas riquezas, tenemos estos beneficios. No podemos ser como el resto de la sociedad, que como dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No podemos mimetizarnos con ellos, sino que debemos de usar las riquezas que tenemos en Cristo. Al igual que esos jugadores de la selección española de waterpolo, no podían vivir como el resto de los jóvenes de su edad. El creyente de hoy no puede vivir como el resto de las personas de su trabajo, de su instituto, de su comunidad de vecinos, de su población, etc. Debemos de estar dispuestos a abrir nuestra boca, a hablar por el Señor. Debemos de estar seguros de que Él va a hacer lo correcto en cada uno de nosotros, va a decir lo que nosotros tenemos que decir, y debemos de someter nuestra mente a Él, y Él, Cristo, nos va a usar como mejor le conviene y nos va a habilitar como Él nos ha prometido. Hermanos, aprovechemos esta riqueza, aprovechemos estos beneficios, pongamos nuestra mente en estas cosas. Nuestra inquietud, nuestro esfuerzo deben de estar en Cristo, en vivir vidas de santidad, de oración, que traigan gloria a Dios. Con la promesa, fijaros que encontramos en el versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don. Tenemos todo, hermanos, para vivir una vida plena y fiel. Y si vemos cómo era la iglesia de los Corintios, nos puede parecer extraño, ¿verdad? Podemos decir, aquí Pablo... Nos puede parecer extraño que Pablo declare categóricamente que nada les faltaba a estos creyentes. Estos creyentes que, como hemos visto, tenían una falta de madurez espiritual, una falta de pureza moral. Y Pablo les dice, no os falta nada. Pablo está hablando en este pasaje de las provisiones de Dios, no en cómo estaban usando estas provisiones. Él habla de las provisiones que Dios nos da y no de cómo la estaban usando. Dios le había provisto de todo cuanto necesitaban, pero a ellos no lo estaban usando. De hecho, en el versículo 14 buscaban dones
en el capítulo 14, buscaban dones que ellos no tenían. Esta es la realidad, hermanos. Cada creyente hemos sido provistos por Dios para usar los dones que Dios nos da, no sino en el contexto de la iglesia local. Ya que es cierto que la iglesia local existe para que nos edifiquemos los unos a los otros. Por eso la iglesia virtual no tiene cabida. Como creyentes, cada uno de los que hoy estamos aquí, tenemos dones espirituales dados por el Señor desde que Él nos salvó. Y los tenemos de forma completa, de tal manera que nada nos falta. ¿Y los ponemos en práctica? Los ponemos en práctica en nuestra iglesia local, ya sea en Bailén, en Linares, aquí en La Carolina. Fijaros, mientras que en toda palabra y en todo conocimiento estaban enfocados principalmente al propósito primordial de evangelizar, los dones, estos dones del versículo 7, edificaban a la iglesia. ¿Es Dios? ¿Es su iglesia nuestra prioridad? ¿Vivimos como creyentes una vida de santidad y de adoración a Dios que trae gloria a su nombre? Recordar, hermanos, estamos estudiando en nuestro texto 3 beneficios que tenemos como creyentes, con la finalidad de que estos beneficios nos animen y nos impulsen a vivir una vida de santidad y adoración. Hemos visto el primer beneficio, que era la gracia de la salvación. Hemos visto el segundo beneficio, que eran esas riquezas que recibimos, esa palabra, esa ciencia, esos dones. Y el tercer y último beneficio es la vida eterna, la esperanza de vida eterna. Fijaros, versículo 7, la segunda parte, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios no solo provee beneficios en el pasado, no solamente nos provee riquezas en el presente, sino que también nos da beneficios futuros. Dios nos ha salvado por su gracia, Dios nos faculta con los dones de su gracia, y Él, fijaros, garantiza el cumplimiento final de su gracia. Fijaros, hemos leído versículo 7, la segunda parte, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y dice el 8, el cual os confirmará hasta el fin. Nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro ánimo, nuestro impulso debe de estar en mirar la gracia futura aplicada a cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, esperamos y confiamos en que el Señor vendrá por su iglesia, y esperamos ansiosamente, con anhelo, la revelación de nuestro Señor. Esta espera no implica que estemos ya tirados en la hamaca tomando el sol. Esta espera no implica esperar de forma pasiva, acomodándonos o poniendo como excusa este es el mundo que nos ha tocado vivir. Tampoco significa que estemos esperando esta esperanza, viviendo de manera ociosa en los deleites terrenales, sino que implica que debemos de vivir
conforme a la palabra de Dios, velando y confiando, sabiendo que Dios nos cuida, sabiendo que nuestra esperanza está en los cielos y que nuestra vida eterna, está garantizada en Cristo. Este hermoso pasaje termina diciendo en el versículo 9, fiel es Dios. Y esta es una promesa soberana e inmutable de Dios. Tenemos la seguridad de que la salvación no se pierde. Tenemos la seguridad de que la salvación no es algo que viene y va. Si dependiese de nosotros sería así. Pero la salvación es por la gracia de Dios. Y por tanto Dios es fiel y nos lleva hasta el fin, que es la vida eterna por los méritos de Cristo en la cruz. Somos salvos porque Dios quiso que fuésemos salvos. Y permanecemos salvos porque Dios no cambia de parecer acerca de este deseo. Por eso dice versículo 9, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Señor nuestro. Hermanos, concluimos. Estos tres beneficios, la gracia de la salvación, las riquezas presentes y la esperanza de la vida eterna, no pueden hacernos vivir o quedarnos quietos. Deben de llevarnos, debe de impulsarnos a vivir una vida de adoración y de santidad en Dios. Esa selección española de waterpolo, que todos los más mayores recordamos con alegría, consiguió, con las órdenes de este entrenador, ser una selección de ensueño. Fueron campeones olímpicos, mundiales. Todo ese esfuerzo que llevaron a cabo durante esa preparación y durante esos años habían merecido la pena. Y la pregunta, es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como esa selección antes de que llegase ese entrenador? ¿O conforme a la palabra de Dios, viviendo una vida de santidad, una vida de compromiso en tu iglesia local? ¿Es Dios, es su iglesia, es la palabra de Dios lo más importante? ¿Vives una vida de adoración a Dios con estos beneficios que tienes en Cristo? ¿O vives conforme a la corriente de ese? Vamos a orar a Dios. Amén. Sí, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque no podemos llegar a ser conscientes, Señor, de los beneficios que tenemos en ti. Te damos las gracias, Señor, por tu gracia en la salvación, por tu gracia derramada a cada una de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos dotas, Señor, de cada uno de los dones y de las necesidades que tenemos para vivir nuestra vida en ti. Y te damos las gracias, Señor, porque tenemos la seguridad y la certeza de que un día, Señor, estaremos contigo para toda la eternidad. En el día del Señor estaremos allá contigo. Te queremos pedir, Señor, que estos beneficios, esta posición que tenemos en Cristo, Señor, nos animen, nos impulsen, nos hagan renovar nuestras fuerzas, Señor, para vivir una vida en ti, una vida en Cristo, Señor, una vida conforme a tu palabra, una vida de compromiso, Señor, con tu iglesia local, de adoración a Dios. Que traigamos, Señor, y que vivamos vidas, Señor, que te honren, que te glorifiquen, Señor, y que puedan ser usadas por ti. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, si en esta mañana ahí en este local alguna persona, Señor, que no ha creído en ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, que Él pueda creer, Señor, en tu muerte sustitutoria en la cruz, que Él pueda ver, Señor,
que solamente por ti, solamente a través de la cruz y solo por la fe hay salvación y vida eterna, y que aún hoy es día de salvación y es tiempo de salvación. Oramos, Señor, por ello. Y esto te lo ponemos en tu nombre. Amén.